Abril de 1943. Europa se encontraba inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Mientras las noticias hablaban de bombardeos, espionaje y combates, un pequeño bosque en el centro de Inglaterra ocultaba un misterio que permanecería sin respuesta durante décadas. Todo comenzó cuando 4 adolescentes decidieron entrar en Agley Wood, una zona boscosa ubicada cerca de la localidad de Agley, en el condado de Worcestershire. Su intención era simple: buscar nidos de aves, una actividad común entre muchos jóvenes de la época. Mientras recorrían el bosque, uno de ellos se acercó a un viejo olmo con el tronco completamente hueco. Al mirar en su interior creyó haber encontrado una calavera. Durante unos segundos pensó que se trataba de una broma o de un objeto abandonado. Pero cuando observó con más atención, comprendió que aquel cráneo pertenecía a una persona. Asustados, los jóvenes abandonaron el lugar. Al principio decidieron guardar el secreto por miedo a meterse en problemas, ya que habían entrado al bosque sin autorización. Sin embargo, la noticia terminó llegando a las autoridades. Cuando la policía inspeccionó el árbol, hizo un descubrimiento aún más inquietante. En el interior del tronco no solo se encontraba un cráneo. Había un esqueleto casi completo, oculto cuidadosamente dentro del árbol desde hacía varios años. La víctima era una mujer. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí. Nadie conocía su identidad. Y lo más desconcertante de todo era que aquel hallazgo marcaría el inicio de uno de los mayores misterios criminales de la historia de Inglaterra. Más de 80 años después, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién era realmente Bella? Inglaterra en guerra. Para comprender el misterio de Bella, es necesario regresar a la Inglaterra de 1943. Europa atravesaba uno de los momentos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el Reino Unido había resistido los intensos bombardeos de los años anteriores, el país seguía completamente movilizado para el conflicto. Miles de hombres combatían en el extranjero, mientras que quienes permanecían en territorio británico convivían con apagones nocturnos, racionamiento de alimentos, controles de seguridad y una constante incertidumbre. En ese contexto, las autoridades destinaban gran parte de sus recursos a la guerra. Las investigaciones criminales continuaban, pero muchos casos quedaban limitados por la falta de personal y las dificultades propias de un país que vivía bajo el estado de guerra. El hallazgo de un cadáver en un bosque no solo representaba un posible homicidio. También despertaba otras preocupaciones. Durante aquellos años existía un temor permanente a la presencia de espías extranjeros, agentes infiltrados y operaciones clandestinas. Cualquier muerte sin explicación podía convertirse rápidamente en un asunto de interés para las fuerzas de seguridad. El escenario donde ocurriría el hallazgo era Agley Wood, un bosque privado situado cerca de la localidad de Agley, en el condado inglés de Worcestershire. Se trataba de una zona tranquila, con antiguos robles y olmos, senderos poco transitados y una densa vegetación que dificultaba la visibilidad incluso a plena luz del día. A simple vista, parecía un lugar alejado de cualquier acontecimiento importante. Sin embargo, durante años, uno de aquellos árboles había ocultado un secreto que nadie imaginaba. Y sería precisamente allí donde, por una casualidad, 4 adolescentes cambiarían para siempre la historia de uno de los mayores misterios criminales de Inglaterra. El hallazgo. La tarde del 18 de abril de 1943, 4 adolescentes recorrían Agley Wood en busca de nidos de aves. Era una práctica habitual entre muchos jóvenes de la época, aunque estaba prohibido entrar al bosque sin autorización, ya que se trataba de una propiedad privada. Mientras exploraban la zona, uno de ellos decidió trepar a un viejo olmo para comprobar si había un nido entre sus ramas. Al acercarse al tronco, descubrió que el árbol estaba completamente hueco. Movido por la curiosidad, miró en su interior. Lo primero que vio fue lo que parecía una calavera. Durante unos instantes creyó que se trataba de una broma o de un objeto colocado allí por alguien. Pero al observar con más atención comprendió que no era una réplica. Era un cráneo humano. El grupo quedó completamente desconcertado. Asustados por el descubrimiento y temiendo meterse en problemas por haber entrado ilegalmente al bosque, los 4 decidieron marcharse sin avisar a nadie. Sin embargo, uno de ellos no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. Al regresar a casa, terminó contándole lo sucedido a un adulto, quien comprendió inmediatamente la gravedad del hallazgo y avisó a la policía. Pocas horas después, los agentes llegaron hasta el lugar acompañados por especialistas. Al inspeccionar el interior del árbol, descubrieron que el cráneo no estaba solo.
Dentro del estrecho tronco se encontraba el esqueleto casi completo de una mujer. Junto a los restos también aparecieron algunos objetos personales, entre ellos fragmentos de ropa, un zapato y un anillo. A pocos metros del árbol, los investigadores localizaron además un hueso de una mano que, según determinarían más tarde, probablemente había quedado separado del cuerpo durante el proceso de descomposición. La escena planteaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo había terminado el cuerpo dentro de un árbol con una abertura tan estrecha? ¿Había sido un accidente? ¿O alguien había ocultado deliberadamente el cadáver para que nunca fuera encontrado? Aquellas preguntas marcarían el inicio de una investigación que, más de 80 años después, sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales del Reino Unido. ¿Quién era Bella? Con el hallazgo del esqueleto, la prioridad de los investigadores pasó a ser una sola: descubrir la identidad de la mujer encontrada dentro del árbol. Los restos fueron trasladados para ser examinados por especialistas en medicina forense. A pesar del avanzado estado de descomposición, los expertos lograron obtener información importante sobre la víctima. Determinaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 35 años, con una estatura cercana al 1,50 m. El examen también reveló que presentaba características dentales distintivas. Aunque le faltaban algunas piezas dentales, su dentadura conservaba rasgos que podrían haber facilitado una futura identificación mediante registros odontológicos. Los análisis indicaron además que llevaba fallecida alrededor de 18 meses, por lo que su muerte habría ocurrido hacia finales de 1941, mucho antes de que los adolescentes encontraran el cuerpo. Ese dato sorprendió a los investigadores. Durante todo ese tiempo, el cadáver había permanecido oculto dentro del tronco del olmo sin que nadie lo descubriera. Junto a los restos aparecieron varias prendas de vestir deterioradas por el paso del tiempo, un zapato, un anillo y otros objetos personales. Aunque estas evidencias ayudaron a reconstruir parcialmente el perfil de la víctima, ninguna permitía establecer su identidad. No había documentos. No existían etiquetas con nombres. Y ningún objeto podía relacionarse con una persona desaparecida. Aquello complicaba enormemente la investigación. La policía revisó los registros de mujeres desaparecidas en Worcestershire y en otros condados cercanos. También comparó las características físicas de la víctima con numerosos casos sin resolver e incluso consultó registros odontológicos con la esperanza de encontrar alguna coincidencia. Pero ninguno de esos intentos dio resultado. La mujer encontrada en Agley Wood parecía no existir en ningún registro oficial. Sin una identidad confirmada, la prensa comenzó a referirse a ella simplemente como Bella, un nombre que con el paso de los años terminaría identificando uno de los mayores misterios criminales de la historia británica. Sin embargo, antes de descubrir quién era Bella, los investigadores debían responder una pregunta aún más importante. ¿Cómo había muerto? La investigación. El hallazgo del esqueleto en Agley Wood dio inicio a una de las investigaciones más complejas de la policía británica durante la Segunda Guerra Mundial. Los agentes acordonaron la zona y realizaron una inspección minuciosa alrededor del olmo. Cada objeto encontrado fue catalogado con la esperanza de reconstruir los últimos momentos de la víctima. Pronto quedó claro que no se trataba de una muerte reciente. El tiempo transcurrido había borrado la mayoría de las evidencias que normalmente permiten resolver un homicidio. No existían testigos. No había huellas útiles. Y las condiciones del bosque habían alterado gran parte de la escena. Aún así, los investigadores comenzaron revisando todos los reportes de mujeres desaparecidas en Worcestershire y en los condados vecinos. También enviaron la información a otras fuerzas policiales del país, esperando que alguna familia reconociera la descripción de la víctima o los objetos encontrados junto al cuerpo. La respuesta nunca llegó. Ninguna denuncia coincidía plenamente con las características de la mujer hallada en el árbol. Los detectives también entrevistaron a habitantes de Agley y de las localidades cercanas. Querían saber si alguien había visto movimientos extraños en el bosque entre finales de 1941 y comienzos de 1942, periodo en el que los forenses estimaban que había ocurrido la muerte. Pero la guerra complicaba enormemente la reconstrucción de los hechos. Durante aquellos años era frecuente el desplazamiento constante de soldados, trabajadores, refugiados y personas evacuadas. Además, muchas zonas rurales recibían visitantes temporales relacionados con el esfuerzo bélico, lo que hacía mucho más difícil identificar quién había estado realmente en Agley Wood meses antes. Con el paso de las semanas, la investigación comenzó a estancarse.
La policía tenía un cadáver, varias pruebas materiales y una posible fecha de muerte. Pero seguía sin responder las dos preguntas fundamentales del caso. ¿Quién era aquella mujer? Y, sobre todo, ¿quién la había colocado dentro del tronco del árbol? La autopsia. Para avanzar en la investigación, los restos fueron trasladados al laboratorio forense, donde un equipo de especialistas realizó un examen detallado con el objetivo de determinar cómo había muerto la mujer y cuánto tiempo llevaba dentro del árbol. Aunque el estado del cuerpo dificultaba el análisis, los forenses lograron reconstruir varios aspectos importantes. La primera conclusión fue que la víctima había permanecido oculta en el interior del olmo durante aproximadamente 18 meses. Esa estimación situaba su muerte alrededor de octubre de 1941. Sin embargo, el hallazgo más importante llegó al examinar el cráneo y la cavidad bucal. Los especialistas encontraron evidencias que indicaban que la mujer había muerto por asfixia. Según el informe forense, un fragmento de tela había sido introducido profundamente en su boca antes de su fallecimiento, una circunstancia que descartaba prácticamente cualquier posibilidad de una muerte accidental. Para los investigadores, aquello significaba que estaban frente a un homicidio. El examen también reveló otro detalle llamativo. El cuerpo había sido introducido en el árbol poco después de la muerte, cuando aún conservaba suficiente flexibilidad para pasar por la estrecha abertura del tronco. Si el responsable hubiera esperado varios días, la rigidez natural del cuerpo habría hecho prácticamente imposible colocarlo en ese espacio reducido. Esa observación permitió reconstruir parte de la secuencia de los hechos. Quien ocultó el cadáver conocía el lugar y actuó con rapidez, buscando un escondite donde el cuerpo pudiera permanecer sin ser descubierto durante mucho tiempo. Junto a los restos, los peritos analizaron la ropa, el calzado y los objetos encontrados en el interior del árbol. Aunque esos elementos ayudaron a estimar la condición social de la víctima, ninguno permitió establecer su identidad. La autopsia había respondido una de las grandes preguntas del caso. La mujer no había muerto por causas naturales ni por un accidente. Había sido asesinada. Sin embargo, la investigación seguía enfrentando un problema aún mayor. La policía sabía cómo había muerto. Pero seguía sin saber quién era la víctima, ni quién había decidido ocultarla dentro de un árbol en medio de un bosque inglés. El grafiti. Cuando la investigación parecía haberse estancado y las posibilidades de identificar a la víctima eran cada vez menores, ocurrió algo completamente inesperado. A finales de 1943, un misterioso mensaje apareció escrito con tiza sobre una pared cercana a Aglaywood. La frase decía: "Who put Bella down the WYCHLM?". En español, ¿quién puso a Bella dentro del olmo? Aquella simple pregunta desconcertó a la policía. Era la primera vez que aparecía el nombre Bella relacionado con la mujer encontrada en el árbol. Los investigadores nunca habían hecho público ese nombre. La víctima seguía siendo oficialmente una mujer sin identificar. Entonces surgió una nueva incógnita. ¿Quién había escrito el mensaje? Y, más importante aún, ¿cómo sabía que la mujer se llamaba Bella? Con el paso de los meses comenzaron a aparecer nuevos grafitis con la misma frase en distintos puntos de Birmingham y otras localidades cercanas. Algunos modificaban ligeramente el texto, pero todos transmitían la misma idea. Alguien parecía decidido a mantener vivo el caso. La policía investigó la procedencia de los mensajes, entrevistó a posibles testigos y analizó si podían haber sido escritos por alguien relacionado con el crimen. Sin embargo, nunca logró identificar al autor. Para algunos investigadores, el grafiti podía haber sido una simple broma basada en rumores que circulaban por la región. Otros creían que quien escribió aquellas palabras conocía información que nunca había llegado a hacerse pública. Incluso se planteó la posibilidad de que el autor hubiera conocido personalmente a la víctima o, en el escenario más inquietante, que hubiera estado relacionado con su muerte. Pero ninguna de esas hipótesis pudo demostrarse. Con el paso de los años, aquella pregunta escrita en una pared terminó convirtiéndose en el símbolo del caso. Who put Bella in the WYCHLM? Una frase que, más de 8 décadas después, continúa apareciendo en libros, documentales e investigaciones sobre uno de los mayores misterios criminales del Reino Unido. Y mientras el nombre de Bella comenzaba a formar parte de la historia, los investigadores seguían enfrentándose al mismo problema. ¿Si la víctima realmente se llamaba Bella? Los sospechosos. A medida que pasaban los años y la identidad de Bella seguía siendo un misterio, comenzaron a surgir distintas personas que,
por una u otra razón, fueron consideradas posibles sospechosas o estuvieron relacionadas con las principales líneas de investigación. Ninguna de ellas pudo ser vinculada de forma definitiva con el crimen, pero sus historias ayudaron a construir algunas de las teorías más conocidas del caso. Uno de los primeros nombres en aparecer fue el de Jack Mossop, un hombre de la región cuya historia fue revelada años después por una mujer llamada Una Mossop, su entonces esposa. Según su testimonio, una noche de 1941 Jack regresó a casa en un evidente estado de nerviosismo y le confesó que, junto con otro hombre, había introducido el cuerpo de una mujer en el interior de un árbol de Aglaewood. De acuerdo con ese relato, la mujer había fallecido accidentalmente durante una discusión relacionada con el consumo de alcohol, y ambos decidieron ocultar el cadáver para evitar ser descubiertos. Sin embargo, la declaración presentaba varios problemas. Jack Mossop había fallecido antes de que la historia fuera contada a la policía, por lo que nunca pudo ser interrogado. Además, no existían pruebas materiales que confirmaran aquella confesión ni que lo situaran en el lugar de los hechos. Aunque los investigadores consideraron seriamente esa información, nunca fue suficiente para cerrar el caso. Otro nombre que apareció con frecuencia fue el de Joseph Jacobs, un espía alemán capturado por las autoridades británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos investigadores sugirieron que Bella podía haber formado parte de una red de espionaje vinculada a agentes alemanes que operaban en el Reino Unido. La teoría surgió debido al contexto de guerra y a diversos rumores sobre actividades clandestinas en la región. Sin embargo, nunca apareció evidencia que demostrara una relación entre Jacobs, Bella o el bosque de Agley. Con el paso del tiempo también surgieron otros posibles sospechosos y testimonios de personas que afirmaban conocer la identidad de la víctima. Algunos relatos hablaban de delincuentes locales, mientras que otros mencionaban supuestas organizaciones criminales o personas relacionadas con el mercado negro durante la guerra. No obstante, la mayoría de esas declaraciones aparecieron muchos años después de los hechos y nunca pudieron ser corroboradas mediante pruebas independientes. Al revisar toda la información disponible, los historiadores coinciden en que ninguna persona fue acusada formalmente por el asesinato de Bella. Las investigaciones identificaron varias posibilidades, pero ninguna permitió demostrar quién cometió el crimen. Sin un responsable y sin conocer la verdadera identidad de la víctima, el caso comenzó a alejarse cada vez más de una solución definitiva. La siguiente etapa de la investigación estaría marcada por las numerosas teorías que intentaban explicar no solo quién había asesinado a Bella, sino también por qué su cuerpo terminó oculto dentro de un árbol en medio de un bosque inglés. Las teorías. Ante la falta de un responsable y de una identidad confirmada para la víctima, el caso de Bella dio origen a numerosas teorías. Algunas surgieron durante la investigación policial. Otras aparecieron décadas después en libros, documentales y artículos dedicados al misterio. Sin embargo, no todas cuentan con el mismo respaldo histórico. La teoría del accidente encubierto. Una de las hipótesis más conocidas apareció años después gracias al testimonio de Una Mossop, esposa de un hombre llamado Jack Mossop. Según su declaración, Jack le confesó antes de morir que él y otra persona habían ocultado el cuerpo de una mujer dentro de un árbol en Aglaewood tras una muerte accidental ocurrida durante una reunión. Si ese relato fuera cierto, explicaría cómo el cadáver terminó en el interior del olmo. Sin embargo, la confesión nunca pudo verificarse. Jack Mossop había fallecido cuando la información llegó a la policía y no existían pruebas materiales que respaldaran aquella versión. Por ese motivo, los investigadores nunca pudieron confirmar esa hipótesis. La teoría del espionaje. Otra posibilidad surgió debido al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante aquellos años, el Reino Unido mantenía una intensa actividad de contraespionaje y algunas zonas del país eran utilizadas para operaciones de inteligencia. Con el tiempo, algunos autores plantearon que Bella podía haber estado relacionada con una red de espionaje alemana. Esta teoría ganó notoriedad porque intentaba explicar tanto la falta de identificación de la víctima como el misterioso grafiti aparecido meses después. No obstante, ninguna investigación oficial encontró pruebas que vincularan a Bella con actividades de espionaje. La hipótesis continúa siendo una posibilidad especulativa. La teoría de la brujería. Quizá la explicación más conocida por el público sea la relacionada con antiguos rituales de brujería. Esta idea nació porque uno de los huesos de la mano apareció separado del resto del cuerpo y algunos autores lo asociaron con antiguos rituales populares, especialmente con la llamada Hand of Glory. Sin embargo,
la mayoría de los historiadores considera que esa interpretación carece de respaldo científico. La separación de la mano pudo producirse de forma natural durante la descomposición o por la acción de animales. Hasta hoy, no existe ninguna evidencia que permita relacionar el caso con prácticas rituales. La explicación más aceptada. A pesar de todas las teorías, existe un punto en el que la mayoría de los investigadores coincide. Bella fue víctima de un homicidio. Su cuerpo fue ocultado deliberadamente dentro del tronco de un árbol con la intención de dificultar su hallazgo. Lo que nunca pudo demostrarse fue quién cometió el crimen, cuál fue el motivo ni cuál era la verdadera identidad de la víctima. Más de 80 años después, ninguna teoría ha logrado responder todas esas preguntas. Y precisamente esa combinación de evidencias reales, hipótesis sin confirmar y un crimen sin resolver es lo que ha convertido a Bella en uno de los mayores misterios criminales de la historia del Reino Unido. ¿Quién era realmente Bella? Después de décadas de investigaciones, la pregunta más importante del caso sigue siendo la misma. ¿Quién era realmente la mujer encontrada dentro del olmo de Agley Wood? A lo largo de los años surgieron numerosas hipótesis sobre su identidad. Algunas personas aseguraban haber reconocido a la víctima a partir de los retratos forenses publicados por la prensa. Otras afirmaban conocer a mujeres que habían desaparecido durante la guerra y cuya descripción física parecía coincidir con la de la víctima. Sin embargo, ninguna de esas pistas pudo ser verificada. Una de las teorías más conocidas fue propuesta por el antropólogo Wilfried Before Jones, quien sugirió que Bella podría haber sido Clara Bauerle, una artista alemana presuntamente vinculada a actividades de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. La hipótesis se basaba en coincidencias de fechas y en testimonios recogidos años después de los hechos. No obstante, nunca aparecieron documentos oficiales, registros policiales ni pruebas forenses que permitieran demostrar que Clara Bauerle y la mujer encontrada en Agley Wood fueran la misma persona. Con el paso del tiempo, la mayoría de los historiadores ha considerado esta teoría como una posibilidad interesante, pero insuficiente para identificar a la víctima. También se investigó la posibilidad de que Bella fuera una mujer desaparecida en Inglaterra o incluso una refugiada llegada desde Europa durante la guerra. El conflicto había provocado desplazamientos masivos de población, evacuaciones y la pérdida de numerosos registros, lo que dificultó enormemente cualquier intento de identificación. Por ese motivo, ninguna denuncia de desaparición pudo relacionarse de manera concluyente con la víctima. Hoy, más de 80 años después, la identidad de Bella continúa siendo desconocida. Algunos especialistas consideran que los avances de la ciencia forense podrían ofrecer nuevas oportunidades si las evidencias conservadas permitieran aplicar técnicas modernas de identificación. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible confirmar su identidad mediante esos métodos. Bella sigue siendo una mujer sin nombre. No se sabe de dónde venía. No se sabe quién era. Y tampoco se sabe quién decidió ocultar su cuerpo dentro de un árbol en Agley Wood. Ese misterio, que comenzó en 1943 con el hallazgo de un esqueleto dentro de un viejo olmo, continúa siendo uno de los casos sin resolver más conocidos de la historia criminal británica. Lo que sabemos hoy. Han pasado más de 80 años desde que 4 adolescentes encontraron un esqueleto oculto dentro de un viejo olmo en Agley Wood. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Bella continúa oficialmente sin resolverse. La identidad de la víctima nunca pudo confirmarse. Ninguna persona fue acusada formalmente por su asesinato. Y las numerosas teorías que han surgido desde 1943 siguen careciendo de pruebas suficientes para ofrecer una respuesta definitiva. Con el paso de las décadas, la ciencia forense ha avanzado de forma extraordinaria. Hoy existen técnicas de identificación genética que habrían sido impensables cuando comenzó la investigación. Por ese motivo, algunos especialistas consideran que, si los restos conservados aún contienen ADN utilizable y existiera material genético de posibles familiares para comparar, todavía podría existir una oportunidad de descubrir quién era Bella. Sin embargo, esa posibilidad depende de múltiples factores, entre ellos el estado de conservación de las evidencias y la disponibilidad de muestras de referencia. Mientras tanto, el caso continúa despertando el interés de historiadores, criminólogos y aficionados a los misterios históricos. Libros, documentales y artículos han intentado reconstruir lo ocurrido, separando los hechos comprobados de las numerosas leyendas que crecieron alrededor de la historia. Entre todas las preguntas que dejó este caso, una sigue siendo la más importante. No es quién escribió el misterioso grafiti. No es quien ocultó el cuerpo dentro del árbol.
Es una pregunta mucho más simple. ¿Quién era Bella? Porque, hasta que esa pregunta encuentre una respuesta, será imposible conocer con certeza qué ocurrió en Agleigud durante los últimos meses de 1941. Y quizás ese sea el motivo por el que este caso continúa fascinando a investigadores de todo el mundo. No solo por la forma en que fue descubierto, sino porque, más de 8 décadas después, una mujer continúa esperando recuperar aquello que perdió el día de su muerte. Su nombre.